Cuando hablamos de recursos, tenemos que entender que hay dos antónimos que son pobreza y escasez. Eso no tiene que ver con nuestra situación socioeconómica, sino tiene que ver con lo que está formándose dentro de nuestro sistema de creencias. Debemos entender cómo desde ahí nosotros dependemos y podemos estar trayendo estrechez a nuestros pensamientos y por ende lo estamos manifestando en la privación de nuestros recursos. En Efesios capítulo 4, versos 7 y 8, la Escritura nos dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso, las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Hay un don, hay una gracia que el Señor puso en nosotros y es necesario que hoy lo empecemos a manifestar y sobre todo que se pueda impartir. Entonces, ¿qué es un recurso? Los recursos son todo lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros y alrededor nuestro para que se alineen con un plan perfecto. Muchas de las veces cuando hablamos de dones, empezamos a menospreciar lo que tenemos por estar mirando tal vez mucho al vecino, a mi amigo o a aquella personaje que me agrada o que pienso que es mucho mejor que yo. Cuando estamos valorando lo que otras personas tienen, estamos desvalorando lo que el Señor puso en nosotros. Hay dones que el Señor depositó sobre tu vida y hoy es necesario activarlos. Hoy es necesario que empecemos a buscarlos desde adentro. Y uno de los ejemplos más bíblicos que he encontrado es la vida de José. Mira, José a los 17 años se convirtió en un esclavo. Tuvo 2 sueños. Mira, hasta el mismo padre no aprobaba lo que José decía a través de esos sueños. Los hermanos planearon en matarle, pero como no pudieron matarlo, lo venden como un esclavo. Ya en Egipto, ¿sabes cuáles son los dones y el momento en que se activan los dones de José? Los dones se activaron en José y fueron el de administración y el de interpretación de sueños. Es importante ver que la administración se activa en la casa de Potifar, en medio de una situación muy adversa. Ahora, el don de interpretación de sueños se activa en la cárcel, aún mucho más difícil, mucho más adverso de lo anterior. Mira, mientras más desbarrancada se muestre nuestra situación, mucho más el Señor estará trabajando en nuestras vidas. En vez de entender lo que Dios está haciendo en nosotros, nos quejamos por todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Hay que empezar a retomar esa activación de dones en cada una de nuestras vidas. En Génesis 45, 7 y 8, la Escritura dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Los dones no son solamente para beneficio personal, sino que los dones hay algo que cuando nosotros los sabemos administrar, van a alimentar a un plan que proviene del cielo. En Génesis 39, 5 y 6 dice: desde el día en que José quedó encargado de la casa de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir a Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron.
pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto de qué iba a comer. José se desarrolló y se desenvolvió en la casa de Potifar mientras ese don se activaba. Los dones se activan en base a nuestro proceso y en base a cómo nosotros caminamos en nuestros procesos. En Génesis 39:23 dice, el encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se preocupaba de todo. El Señor estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. La mano de Dios estaba sobre José, pero había una cuestión de actitud. Era como si él respondía día a día lo que el Señor llamaba o mandaba hacer. Muchos de nosotros queremos esa prosperidad de José, pero no nos estamos quejando por cada proceso que vivimos. En vez de estar preguntándole a Dios el para qué, preguntémosles el por qué. Uno de estos me pone en un rol de víctima y el otro me pone en una posición de dirección. Los dones en acción producen habitación del Padre entre los hijos. Cuando los dones de una persona se activan y se alinean con lo que Dios está haciendo, hay algo que se produce y ahí es donde el Señor puede encontrar reposo. Algo que tengo que entender es cómo los administro. En Mateo 25, verso 15, dice, lo dividió en porciones a la capacidad de cada uno. ¿Cómo puedo administrar lo que Dios me ha dado? Pues mira, hay 3 principios. El primer principio se llama de valoración. Las comparativas siempre son malas y negativas hacia nosotros. Donde más incómodo te sientes y donde más atacado te sientes, te puedo garantizar que es donde el Señor te quiere usar. Y donde más énfasis vas a tener que hacer. El segundo principio se llama mayordomía. Mayordomía y administración son parecidas, pero no significan lo mismo. El principio de mayordomía, Dios nos dice a nosotros, yo te entregué algo, pero ese algo no es tuyo. ¿Sí sabes que la base de la mayordomía se establece en la multiplicación? Lo que el Señor depositó en nosotros, si lo administramos de una manera correcta, va a empezar a multiplicarse. ¿Y cómo se multiplica? ¿O cómo sabemos si se está multiplicando? Es importante que lo que tú estés impartiendo en tu vida, los demás también empiecen a realizarlo. De eso se trata este sentido de multiplicación. Y el tercer principio es el principio de la fidelidad. En Mateo 25:21 dice, el amo lo llenó de elogios. Han hecho mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Fidelidad es permanecer ante cualquier circunstancia. La fidelidad lo que hace es que permanezcamos y el permanecer nos ayuda a que cumplamos la promesa. José tuvo 13 años de proceso en los cuales todo iba hacia abajo. Y necesitamos entender que hoy tenemos que traer plenitud. Efesios 4:16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte cumpla con su función específica. Ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Tu casa no está completa si tus dones
no se activan. No veremos una manifestación completa de lo que tú tienes si no logras activar aquello. Es necesario que tomemos la responsabilidad de lo que el Señor puso en nuestras manos. Hay una parte de la iglesia que nosotros estamos perdiendo. ¿Y sabes por qué es? Porque tu don no está activo. Es tiempo de buscar esos dones. Es tiempo de desarrollarlos. Es tiempo de llamar a la iglesia a activar sus dones y ponerlos al servicio de los demás. De esa manera, estaremos cumpliendo con el plan, el propósito de Dios. Hoy, ¿cuáles son tus recursos? Yo a mis recursos les llamo mis dones. Espero que tú también empieces a hacer eso. ¿Qué te parece si te veo en la próxima sesión?